Esto es Reimaginando la Vida, un podcast para salirnos de la inercia, observar en perspectiva junto a diferentes expertos cómo es la vida hoy en las ciudades, comprender mejor la crisis climática y reimaginar visiones esperanzadoras sobre cómo nos gustaría que fuera el futuro, mapear los posibles caminos hacia ellas y suplir las distopias que tengamos en la cabeza. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad y por lo tanto hay mucho que hablar y hacer al respecto. Así que gracias por estar aquí y manos a la obra. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrevista del podcast Reimaginando la Vida. Yo no quepo en mí de agradecimiento por el privilegio que es entrevistar en mi primer capítulo a Pablo Montaño, que me parece que es un activista nato, un gran comunicador ambiental, lleno de determinación, con un tono que hace notar la indignación y la urgencia sin perder el buen humor y la gracia. Me parece que es un líder inspirador y crítico y lo admiro mucho por cada cosa que ha ido creando, que son muchas ya. Creo que cada una va superando a la anterior y, a ver, yo me enteré de lo que estabas haciendo gracias a un podcast que se llamaba Planeta B. Ahí me enteré de que tenías un podcast tuyo que se llama 2050, el fin que no fue, que lo recomiendo muchísimo por lo creativo y efectivo que es para, pues, llevarte al futuro y contarte cómo podrían llegar a ser las cosas. Y luego me enteré también que tiene una serie producida con Gael García, que está en YouTube, también es con Yasnaya Agil, se llama El Tema MX, es coordinador de conexiones climáticas que se dedican a sembrar resistencia ante la desesperanza. Recientemente lanzaron otro podcast que se llama Humo, también con Yasnaya Agil y con Carlos Tornel, que me parecen en serio un trío espectacular. Te ayudan a profundizar y a tener una perspectiva muy completa del problema, que ahorita vamos a hablar mucho sobre esto, un poco de forma resumida. Y recientemente también lanzó un libro que se llama Navegar el colapso, junto a muchos científicos, investigadores. Es de esos libros que quieres subrayarlo todo. Entonces, bueno, espero que en este capítulo podamos incluir un poquito de todos estos materiales. Y por último, es creador de la FIL Climática. Como si la FIL no fuera ya suficientemente increíble, ahora está la FIL Climática. Así que ahora sí, muchas gracias por tu tiempo, Pablo, y por todo lo que haces. Bienvenido. Muchas gracias, María. Es un gusto estar aquí contigo. Digo, qué halagadora semblanza la que te avientas. Y nada, pues encantado siempre de poder encontrar un nuevo espacio donde platicar de estos temas. Así que, pues gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, mira, me gustaría empezar conociendo un poco más sobre qué hay detrás del Pablo que ha creado todo lo anterior. Y lo pregunto porque creo que debe haber mucha gente allá afuera que a lo mejor no se atreve a ser activista, a hacer lo que sienta que tiene que hacer. Y creo que entender qué hay detrás y qué hay detrás de ti y qué pasó en tu niñez o en tu vida para que llegaras a tener esta visión tan completa o este liderazgo tan fuerte y me imagino conexión con la naturaleza. ¿Cómo fue? Me encantaría que nos llevaras a tu niñez. Vale, arrancamos fuerte. Yo diría que bueno, ¿no? De entrada he tenido varias oportunidades o a lo largo de mi vida la parte de encontrarme con espacios naturales, con lugares bellísimos, ¿no? Siempre ha sido como algo que he atesorado. No diría yo que sí, que fui esos niños cuyos padres los llevaban de campamento todos los fines de semana, ¿no? Y que me enseñaron a pescar, o lo que sea. No tengo como una infancia muy de aventura, ¿no? Pero es suficiente, ¿no? Como para ir encontrando este gusto por el mundo que habitamos. En la universidad me empecé a involucrar con colectivos ambientalistas de distintos tipos, ¿no? Y últimamente decidí como empezar a trabajar con organizaciones que estaban en ese momento movilizándose, por ejemplo, contra la contaminación del río Santiago. Es una de las primeras protestas ambientales en las que participé
allá en 2008, yo creo, 2007, una cosa por el estilo, el río Santiago aquí que está contaminando a las poblaciones del Salto y Juanacatlán. Y me acuerdo que desde ahí dije, pues esto es algo como yo estoy estudiando ciencias políticas, ¿no? Que es lo que decidí estudiar. Siempre me ha gustado mucho la política y no sabía muy bien qué iba a hacer con ella. De hecho, todavía no sé qué exactamente estoy haciendo con ella. Pero encontrando que la parte ambiental era algo que me llamaba, ¿no? Dentro de todo lo que puedes hacer desde el aspecto político, el vincular como a los impactos ambientales, ¿no? Y me fui involucrando, ¿no? Con este tipo de movimientos. Siento que me fui muy adelante, no me fui a la universidad, no a la infancia necesariamente, pero... No, está perfecto. Pero ese fue como el punto de entrada, ¿no? De estarme involucrando con movimientos, por ejemplo, colectivos de movilidad, colectivos que tenían que ver con la eliminación de residuos en la universidad. Te va quedando de pronto tu conocimiento ambiental corto, ¿no? Frente a lo que ya estás discutiendo, los espacios en los que te estás abriendo un hueco, ¿no? Para discutir. Y últimamente lo que encontré es necesito más bien encontrarme un espacio donde me pueda dar tablas, donde me pueda dar argumentos para poder dialogar todo esto que me está interesando, ¿no? Entonces ya cuando tuve la oportunidad de estudiar la maestría, mi esposa se fue a estudiar la maestría, bueno, me fui con ella a Barcelona y yo decidí aplicar una maestría en Londres al año siguiente y la maestría fue en medio ambiente y desarrollo sustentable, ¿no? Que lo trabajan en esa escuela desde la ecología política, ¿no? Que es una cosa que me parece, así como esto es perfecto para mí, ¿no? O sea, sí, tal cual, ecología política, por favor. Y es el análisis, ¿no? Del reparto de los positivos y los negativos del entorno natural, del ambiente, quién está ganando y quién está perdiendo, con dónde se está concentrando los aspectos positivos medioambientales y quién está perdiendo, dónde se están concentrando los negativos, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va la contaminación, ¿no? O quién tiene los parques y los bosques más bonitos cerca de sus casas en una ciudad, quién respira el mejor aire, quién respira el aire más contaminado, quién tiene las políticas más adecuadas de agua y saneamiento. Entonces, te vas dando cuenta que no hay tal cosa como una lotería ambiental, no es que simplemente tienes mala suerte y uy, qué mal que, por ejemplo, la población negra de Chicago respira el peor aire de Chicago. Y no es porque los negros sean muy malos para escoger dónde vivir, es porque sí, se ha ido reacomodando y reconfigurando el territorio y el reparto de estos impactos ambientales de tal manera que reflejan el racismo de las instituciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen más impactos, son más impactadas por la crisis climática que los hombres, ¿no? No estamos en esa idea de que estamos todos en el mismo barco, no es verdad, ¿no? O sea, hay un reparto desigual de los impactos climáticos también. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, el hecho de que estructuralmente nuestras sociedades sean machistas y que en algunos países no se le enseña a las niñas a nadar, ¿no? Por el hecho de que no se les abran esos espacios, implica que en caso de huracanes se ahogan más que los hombres, porque no saben nadar. O el hecho de que están cuidando de los niños, ¿no? Y que una mamá no va a salirse corriendo de la casa. Una mamá va a agarrar al chiquillo, va a llevarse algo de comida, agua, ¿no? Y ese tiempo que perdió en recuperar algunas cosas, la pone en desventaja respecto a los hombres que están en la misma colonia siendo impactada por un huracán, ¿no? Entonces, estas diferencias son esenciales de analizarlas, ¿no? Y fue parte de lo que me fue apasionando y con lo que terminé en el aspecto medioambiental. Yo creo que regresando a mi infancia o a mi niñez, siempre me ha gustado la naturaleza, ¿no? Y mi papá es veterinario, mi papá es médico veterinario, entonces ahí había algo, ¿no? Claro. Aunque luego los veterinarios tienen su parte cruda, ¿no? Respecto a los animales, ¿no? O sea, uno cree que el veterinario es así. Los biólogos sí son muy cercanos a los animales, pero los veterinarios siento yo que más crudos, sobre todo un veterinario de vacas y caballos como lo es mi padre, ¿no? Que no es se enfermaba el perro y papá que tiene el perro, pues no sé, llévanlo al veterinario, ¿no? Pero bueno, ese acercamiento que sí teníamos con las vacas, con los caballos, con los ranchos en los que llegó a trabajar mi papá cuando estábamos más chicos, pues sí nos dio como cierta cercanía con el mundo natural que por lo menos yo lo acabé llevando más lejos, ¿no? A buscar entender qué exactamente está pasando en nuestro planeta. Y cuando me fui empapando de la crisis climática, que yo creo que como para muchas personas era un problema que yo sabía que existía, ¿no? Sé que está ahí, sé que está grave, pero prefiero no entenderlo muy bien, yo creo que por mecanismo de defensa. Claro. Pero a medida que lo vas entendiendo, que lo vas leyendo, que vas descubriendo qué es lo que tenemos delante, ya no puedes cerrar esa puerta.
Exacto. Es una puerta que ya que la abriste y dices, ok, o sea, esto tiene capacidad de acabar con la vida en el planeta. No, y suena terrible, ¿no? O sea, alguien que está escuchando esto seguramente si va en su carro habrá dicho, nah, hombre, o sea, como que te tratas de distanciar de un argumento de ese estilo. Y es natural, no los culpo por no querer escuchar una frase como la que acabo de aventar, ¿no? O sea, pero sí, la crisis climática y cuando la entiendes también, digo, entendida así también como, luego como los médicos que también son medio crudos, ¿no? Como fascinante, ¿no? Desde, no manches, es un, no sé, tienes un absceso que se conectó con tal parte y el cartílago está bloqueado, o sea, parece que están emocionados de lo que te están contando y es tu cuerpo, ¿no? Igual acá hay una parte medio fascinante del fenómeno que estamos provocando, en el sentido de que es impresionante lo que tenemos delante, ¿no? Es impresionante lo que estamos logrando provocar los seres humanos. No por eso deja de ser terrorífico y tiene que ser terrorífico. Si tienes miedo de la crisis climática, le estás entendiendo, ¿no? Si no lo estás viendo así, algo no has cachado, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y creo que hay un balance ahí muy interesante, o sea, porque te causa miedo, pero quieres de alguna forma estar en esto. Bueno, ahorita platicamos un poquito más de eso. Pero antes quería preguntarte también, ¿qué te alimenta? ¿Qué te empuja a dedicar tu vida a nadar contracorriente con tanta fuerza y determinación? ¿De dónde sale esa energía y ganas? ¿O qué significa para ti la palabra empatía? Porque me parece un poco extraordinario cuando alguien decide dedicar su vida al activismo, a hacer algo más allá que solo trabajar en cualquier otra cosa. ¿Qué te nutre? Yo siempre digo que estoy en esto porque no tengo de otra, ¿no? O sea, soy papá de 2, ¿no? Tengo una niña de 6 años y un bebé de 3, ya no es un bebé, ya un niño de 3. Y básicamente es eso, ¿no? Entendiendo la crisis climática como este fenómeno gigantesco que se está desenvolviendo frente a nosotros, no tengo otra opción, ¿no? O sea, soy papá de estos 2 niños, yo tengo que tener la posibilidad de verlos a la cara en 20 años y decirles, hijos, hice todo lo que puse, ¿no? Hicimos todo lo que se podía, volteamos todo lo que se podía, protestamos todo, y organizamos colectivos, redes, todo lo hicimos, ¿no? O sea, nada quedó por nuestro lado. Esa posibilidad de hablarle así a mis hijos, yo la tengo muy clara y la necesito, ¿no? Y es parte de las cosas con las que vivo en convicción. Es impresionante lo que tenemos delante de nuevo, ¿no? Entonces, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de amor, tanto por mis hijos como el mundo que habitamos. Yo creo que no hay una fuerza más grande y más importante que el amor en esto. O sea, si no amas, está imposible. Sí, porque es tan grande, ¿no? El conflicto que tenemos delante de nosotros, que tenemos que apelar a fuerzas superiores, ¿no? Y habrá quien encuentre esas fuerzas superiores en la religión, en Dios, en lo espiritual, en muchas formas. Yo lo encuentro en el amor, ¿no? Y en esa conexión que tengo con este espacio que nos sostiene y que sostiene la vida. Entonces, si no lo estamos viendo desde ahí, ¿no? Vamos a sentir que estamos fritos, ¿no? Porque los números los tenemos muy en contra, ¿no? Necesitas algo irracionalmente positivo que te arrastre, que te mueva, para no desistir, para no desfallecer en el escenario en el que estamos. De acuerdo. Me pasa muy parecido. Y bueno, este primer capítulo, la idea era desmenuzar el problema lo más simple posible, o sea, regresar a lo que es lo más básico que idealmente todo el mundo debería de saber, que creo que, a ver, leí una encuesta y parece que el 80% de los mexicanos sí están bien conscientes del tema del cambio climático. Pero ¿cuáles son a lo mejor esos números que nos dan una noción general de cómo se estructura el problema y sobre todo de la urgencia, de dónde estamos parados? De repente me parece que el tema está como viciado. Me parece que la conversación se queda mucho en las culpas y en las noticias horribles, y me parece que los cambios a todos los niveles van muy lentos. Pero
me parece que es indispensable saber dónde estamos para poder actuar a lo mejor de forma más rápida. Y primero lo primero, calentamiento global es diferente al cambio climático, ¿no? Entiendo que el calentamiento global causa el cambio climático. Son el mismo fenómeno, nada más que le hemos ido llamando de formas distintas. Calentamiento global, global warming, ¿no? Fue de los primeros términos que se utilizaron para describir el fenómeno. Porque es preciso en cuanto a que, sí, en pocas palabras, lo que está ocurriendo es que se está calentando el planeta, ¿no? O sea, long story short, el planeta está más caliente, ¿no? Pero encontraban los científicos que, sobre todo en inglés, global warming, así calientito, ¿no? O sea, suena hasta casi que agradable, ¿no? O sea, como claro. no suena mal. Además de que no es preciso en cuanto a que en algunas regiones no es necesariamente más caliente el clima, ¿no? O no todo el tiempo es más caliente, ¿no? Entonces, claro. Porque de repente también el cambio climático tiene de pronto heladas repentinas, ¿no? Provoca heladas repentinas o puede provocar temperaturas récord a la baja, ¿no? En el promedio, es decir, en la evaluación de todas las variaciones de temperatura, siempre va a ser más caliente. O sea, el punto final, el planeta está más caliente, ¿no? Okay. Entonces, por eso se le llamaba calentamiento global. Luego lo empezaron a utilizar cambio climático por la precisión de que en realidad hay muchas formas, no nada más es más caliente, ¿no? Sino hay muchas formas en las que se manifiesta el fenómeno. Y últimamente se le llama crisis climática con la intención de elevar la alerta, ¿no? O sea, de que no nada más es un cambio climático, porque también el cambio, estamos saturados de mensajes positivos, que bueno, ¿no? Pero el cambio es positivo y tú cambia y lo que no cambia se muere. Acá, amigos, esto es grave, esto es una crisis, ¿no? Entonces, bueno, eso primero como para como esclarecer los temas. Ahora, la crisis climática, ¿qué es exactamente? Nuestro planeta tiene una atmósfera compuesta de gases de efecto invernadero, ¿no? Todos la conocemos, esa es una atmósfera, gracias a ella el planeta existe, como lo conocemos, porque si no sería una pelota de hielo flotando en el espacio. ¿Por qué? Porque no podría captar el calor del sol. Lo que nos calienta como planeta es que los rayos del sol llegan al planeta, entran por nuestra atmósfera y se quedan capturados, ¿no? Y rebota el calor en el planeta. Ese rebote, esa concentración de calor que logra nuestra atmósfera es lo que permite que tengamos una temperatura que facilite la vida, ¿no? Lo que estamos haciendo, como les decía, la atmósfera está compuesta de gases de efecto invernadero. El CO2 es un gas de efecto invernadero, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, el metano es un gas de efecto invernadero. Nuestra atmósfera está compuesta por estos y otros gases, ¿no? ¿Qué pasa cuando los seres humanos encontramos en el subsuelo, en algunas formas, por ejemplo, primero el carbón, después el petróleo, el gas, encontramos que hay combustible, ¿no? Que es, en estricto sentido, es energía solar concentrada y capturada, secuestrada por el propio planeta a partir de procesos geológicos de millones de años, ¿no? O sea, eso es, ¿por qué energía solar? Porque es principalmente plancton, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que plancton que en su quedar capturado y su proceso de muchísimos años se va convirtiendo en esta cosa que conocemos como el petróleo, ¿no? O el gas, y entonces de repente los seres humanos decimos, uy, bomba, ¿no? Tenemos aquí un montón de energía solar, ¿no? Podríamos decir, concentrada en la forma de petróleo. Entonces, la densidad energética es un concepto que es un poquito técnico, pero me encanta porque es muy útil. Es decir, qué tanta energía tiene algo concentrado en una misma masa, ¿no? La densidad energética de estos hidrocarburos es enorme, ¿no? Es muchísimo. Es decir, lo que tú quemas en el petróleo, ¿no? Es mucho más de lo que podrías quemar en la misma cantidad, pero en madera, ¿no? Es decir, lo que te va a dar de energía eso. Claro, entonces, muy eficiente. Eso permitió que se transformara la sociedad humana como la conocemos. Es decir, permitió que tuviéramos megaciudades, permitió que tuviéramos oportunidades de traslado brutales, mega infraestructura, mega minería, porque de pronto todo lo que estaba limitado a nuestra velocidad y energía humana, de pronto se destrabó, ¿no? Se destrabó y conocimos otra dimensión de energía, ¿no? Para hacer muchísimas cantidades de cosas. Claro que esto cae, y es bien importante entenderlo, se vuelve la columna vertebral del capitalismo, ¿no? Antes había un proceso también colonial que justo tenía la misma lógica, pero iba lento, ¿no? O sea, por más que quisieran
talar y exfoliar toda África o toda América, ¿no? Estaban limitados a las fuerzas humanas, ¿no? Entonces, esos, aunque tenían impactos desastrosos, no podían ir tan rápido. El punto, y la esclavitud era como la mano de obra que facilitaba esa expansión, ¿no? De la extracción. ¿Cómo podías extraer un montón de oro en América? Pues tráete esclavos, ¿no? Y mételos a las minas y que se mueran. Si se mueren, sacamos más. Mientras el precio del esclavo esté por debajo del oro que saca, vale, ¿no? Y por eso veíamos o vemos todavía las condiciones inhumanas, básicamente, con las que transportaban a los esclavos, porque no eran vistos como una mercancía que si se mueren el 30, el 40% de los esclavos en el trayecto de África a América, sigue costeando, ¿no? Ese proceso de extracción, de pronto, cuando acaba la mano de obra esclava, se sustituye por los combustibles fósiles. Y entonces, esa velocidad de extracción ahora se empieza a enfocar, ¿no? En estas maquinarias, en estos procesos de extracción, a un costo que estaba oculto en un principio. Y oculto muy entre comillas, porque en realidad las primeras investigaciones científicas que encuentran o que señalan una correlación entre la temperatura de la atmósfera y los gases de efecto invernadero y la posibilidad de que la emisión de más gases de efecto invernadero calentaran la atmósfera viene desde finales del siglo XIX. Es decir, desde 1800 sabemos lo que provoca el CO2 en la atmósfera. Para principios del siglo XX, ¿no? En 1919 me parece, ya hay unas investigaciones donde dicen aguas que esto puede provocar que se caliente el planeta con implicaciones desconocidas. Entonces así podemos ir viendo cómo ese boom de avances, ¿no? Porque siempre decimos, no manches, lo que ha cambiado el mundo, ¿no? De 1910 a la fecha y ahora con la tecnología, ¿no? Entonces parece un milagro de la sociedad, pero en realidad viene con este costo altísimo que se está pagando el día de hoy. Hemos sacado, y esto también ya en sentido poético, hay una frase que dice, sí, cuando vayas al mundo de los muertos, nunca te lleves nada contigo, porque entonces el mundo de los muertos va a habitar el mundo de los vivos. Y entonces, en gran medida, en un sentido poético, lo que estamos haciendo es llevarnos del mundo de los muertos, lo que era energía muerta, energía guardada, descompuesta, la estamos sacando y la estamos llenando nuestro mundo de vida con esa muerte. Entonces, ajá, sí. Eso en el sentido poético para quien necesite esa ruta para entenderlo. Para quien necesite la otra ruta, lo que hemos hecho en 150 años es incrementar la temperatura del planeta, la temperatura global. Hay registros glaciales y además hay registros más precisos desde finales del siglo XIX. La temperatura global, la que conocieron nuestros bisabuelos, ¿no? Ha cambiado 1.2, 1.3 grados centígrados a nivel global. No suena mucho, ¿no? Tú dirás, no, bueno, ¿qué es que Guadalajara antes en esta época del año estaba a 25 grados y ahora está a 26.3, ¿no? Nada, ¿no? Claro. Pero es un promedio, ¿no? ¿Es un promedio global? Y en realidad, sí, es un promedio global, es decir, que en algunos lugares cambió más que en otros. Por ejemplo, los polos se calientan mucho más que los trópicos. La temperatura, el cambio de los polos, hay ocasiones en que alcanza los 5 grados de variación de temperatura anual, ¿no? Es muchísimo. Pero hay que pensarlo sobre todo, María, como temperatura corporal. ¿Qué implica tener 38.3 grados de fiebre? ¿No? O sea, tu temperatura corporal es de 37 grados. Quien haya tenido 38.3, 38.5 grados, sabe que no está padre. Te sientes fatal, ¿no? No puedes manejar, probablemente te sientes mareado, no quieres trabajar, leer te cuesta trabajo. O sea, esa implicación del impacto que provoca en un cuerpo, lo provoca en un cuerpo como es el planeta, el cual el planeta es un organismo vivo en el sentido de que está, o sea, como así como tenemos otros flujos, ciclos en nuestros cuerpos, el planeta los tiene también, ¿no? Las corrientes marinas, las corrientes atmosféricas también son importantísimas, donde llueve, donde hay sequías. Esta máquina perfecta, porque además el momento en el que empezamos a sacar combustibles fósiles se le conoce geológicamente como el Holoceno, y es el jardín del Edén de la Tierra. Es un momento de estabilidad climática. Nuestro planeta sí ha tenido variaciones de clima muy fuertes, ¿no? Pero el Holoceno particularmente es un momento de estabilidad que alcanzó el planeta. La agricultura empieza más o menos al mismo tiempo en todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque se estabilizó el clima a medida que las personas empezamos a poder cultivar. No es que a todos se nos ocurrió al mismo tiempo, sino que se estabiliza el planeta y entonces empezamos a encontrar que se manifiesta la agricultura en distintas culturas alrededor, digo, está hablando de un periodo relativamente largo, ¿no? Estamos hablando de 5.000, 10.000 años, pero es muy curioso que es en una misma franja que surge la agricultura, y es por esa estabilidad que se alcanza también en el clima. Wow, eso no lo sabía. Entonces, nuestro planeta perfecto
que permitió la vida de una manera impresionante, está siendo alterado irremediablemente, bueno, en el lapso de existencia de los seres humanos, irremediablemente en la lógica de vida de un ser humano, por esta emisión de combustibles fósiles, ¿no? Y también por, obviamente, la deforestación, por los sumideros naturales de carbono, porque el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, todos lo sabemos, lo atrapan las plantas y lo guardan en el subsuelo, ¿no? Lo guardan en forma de planta, lo secuestran en el suelo, ¿no? Y en el momento en el que hay deforestaciones, como en la Amazonía, en el Tren Maya, en bosques también que podríamos pensar menos relevantes, pero que no es verdad, sino que son muy relevantes, en los manglares, por ejemplo, que son los principales sumideros, en los océanos, esa lógica que vamos perdiendo de esa capacidad de absorción de CO2, provoca que pues, haya más CO2 en la atmósfera. Entonces, por un lado, estás echándole más gas de efecto invernadero y estás quitando lo que puede ayudarte a absorberlos, ¿no? Entonces, el resultado es pues, más de todo. Entonces, y ahora más como para cerrar así el análisis del problema, que he hablado un montón, María, perdón. No, está perfecto. Estamos rompiendo ese momento preciso. Y nada más para que entendamos la gravedad. En el planeta ha habido cinco extinciones masivas, ¿no? Ha habido 5 extinciones en los que más del 60-70% de las especies han desaparecido del planeta, ¿no? Y 4 de esas extinciones masivas han ocurrido por variaciones de dióxido de carbono en la atmósfera. La otra es un meteorito, ¿no? Pero las otras 4 son por variaciones de CO2 en la atmósfera. Entonces, esas variaciones ocurrieron a lo largo de millones de años, no en 150 años. Nuestra velocidad de emisión de dióxido de carbono, la velocidad de la sociedad humana y de las compañías petroleras, vamos a ponerlas a ellas por delante, la velocidad de emisiones de las compañías petroleras o de las 100 empresas más contaminantes del planeta es equivalente a 200 veces más rápida que las extinciones provocadas por supervolcanes. Es decir, lo que estamos haciendo hoy con los combustibles fósiles es 200 veces más rápido que cuando tenías supervolcanes, ¿no? O sea, no sé quién haya visto ahí esos programas de National Geographic, no sé, o de estos canales, ¿no? De qué pasaría si la caldera volcánica del Yosemite explota, ¿no? Ese es un supervolcán, ¿no? Y ese escenario hipotético, catastrófico, nosotros somos 200 veces más rápido que eso. Entonces, nada más para que entendamos, ¿no? El nivel de... La dimensión. Perdón, la dimensión de la cagada en la que estamos, ¿no? Claro, es enorme. Tal cual. Y Pablo, una duda medio técnica. ¿Cuándo se define, después de cuántos meses se define que ya llegamos a 1.4 o a 1.5? Porque yo he visto en las noticias de repente que dicen, ya llevamos 12 meses consecutivos con 1.5 arriba, y entonces pienso, ¿cómo? ¿Ya llegamos a 1.5? No, pero estamos en 1.3. ¿Cómo se define? Hay estaciones meteorológicas que están midiendo en distintos puntos del planeta la temperatura global y los promedios. Lo que sucede es que, por ejemplo, este año hemos logrado, o sea, el promedio de este año muy probablemente esté por encima del 1.5 grados de temperatura. Eso no quiere decir que ya irremediablemente ya estamos del otro lado del 1.5. Okay. Simplemente este año sí. ¿Por qué? Porque tuvimos un fenómeno meteorológico natural, ¿no? Que es el fenómeno del niño y la niña, ¿no? Porque ya se nos juntaron. Pero que están incrementados sus impactos gracias a la crisis climática, ¿no? Entonces, es un fenómeno que sí, que cambia, que provoca sequías en algunas zonas, lluvias excesivas en otras, es algo que ocurre cada 5 o 6 años más o menos. Estamos en este proceso y por eso tenemos variaciones tan extremas en el año pasado y este año en particular, ¿no? Pero el cálculo se puede hacer a partir también de la concentración de CO2 en la atmósfera. O sea, sabemos perfectamente esa cobija que tenemos hoy como atmósfera, qué tan gruesa es, y por lo tanto, cuánto estamos incrementando la temperatura. O sea, tenemos perfectamente esa variación. Entonces, por eso sabemos en cuántos grados, o podemos ir determinando, ya estamos en 1.3, ¿no? O sea, yo empecé dando estas charlas cuando estábamos en 1.1, ¿no? Y esto fue hace 4 años, ¿no? Entonces, vamos muy, muy rápido, porque esa es la otra parte que es importante decirla. Con todo lo que les acabo de decir, que es gravísimo, ¿no? Que seguramente habrá más de uno que ya no quiere escuchar este podcast, ¿no? Tenemos un nivel de inactividad impresionante, yo diría criminal incluso, de nuestras autoridades.
Porque conociendo toda esta información, porque esto no es que yo no traigo un sombrero de aluminio y estoy así, no sé, en una teoría conspiratoria, ¿no? Esto está muy documentado, hay un consenso científico apabullante, ¿no? Tienes al secretario general de las Naciones Unidas que ya no sabe más cómo ponerlo en palabras, diciéndote, esta es una tragedia, es un desastre, tenemos que accionar, tenemos que dejar los combustibles fósiles del suelo. Tienes al mismo tiempo a Carlos Slim anunciando una inversión multimillonaria de varios cientos de millones de dólares para extraer más gas. Tienes a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, diciendo que van a aumentar la capacidad productiva de Pemex. Todo eso debería de leerse como piromaniáticos, ¿no? O sea, estos sujetos están locos, quieren seguir quemando lo que ya está en llamas. Y como ellos, las empresas y los grandes multimillonarios de este planeta, es un problema porque el capitalismo no se puede entender sin la extracción de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita crecer obligadamente. El capitalismo todos lo sabemos, por eso seguimos estos parámetros de crecimiento económico, porque el capitalismo necesita reproducirse y seguir acumulando, ¿no? Para no entrar en crisis. Entonces, la directriz que manda la economía global bajo este modelo es: tenemos que seguir aumentando la frontera de extracción para seguir creciendo las economías. No hay economía que crezca sin insumos físicos, ¿no? Esta idea de que la economía digital, no, es que yo no impacto porque trabajo todo el día desde mi compu y pues no provoqué emisiones, es una mentira. Sabemos hoy que la inteligencia artificial, por ejemplo, está proyectada para ser uno de los mayores consumidores de energía en el mundo, ¿no? Y de agua también, porque esos servidores que funcionan con muchísima energía necesitan mantenerse fríos, ¿no? En Querétaro ya hay un problema de escasez de agua y de acaparamiento de agua por las empresas de inteligencia artificial que necesitan para sus servidores el agua de la región. Entonces, es mentira, no existe una economía desvinculada de los bienes naturales. Entonces, o inventamos, ¿no? Y esto no es una apología, o sea, no es una dicotomía, ¿no? De capitalismo, comunismo, ¿no? Tenemos que migrar a modelos que nos permitan dejar de crecer económicamente, distribuir la riqueza que existe, decrecer en algunos casos, ¿no? O sea, algunos países tienen que decrecer, sus economías tienen que ser menos intensivas porque están demandando más recursos de los que hay y por lo tanto van a acabárselos, ¿no? O sea, Estados Unidos no se puede sostener en el tiempo. Y estas muestras de colapso que le estamos leyendo, ¿no? La cantidad de personas sin vivienda, en situación de calle en Estados Unidos, la injusticia que existe, como ya no es un país con una alta calidad de vida, ¿no? Su población no tiene seguridad médica, viven cheque tras cheque, ¿no? O sea, porque no alcanzan un nivel de estabilidad económica. Esos son muestras de que este modelo está llegando a un agotamiento. Eso no quiere decir, como muchos esperamos y nos encantaría, de que se va a morir la semana que entra, ¿no? Y va a surgir la nueva sociedad de las cenizas. Son colapsos muy lentos, ¿no? O sea, los colapsos de los imperios pueden tardar décadas o cientos de años, ¿no? Entonces, leyéndolo así, tenemos que acelerar la salida y el fin de este modelo para poder transitar, para poder crear, para poder organizar otras formas de entender la vida. Y ahí es donde empieza la parte emocionante, diría yo, María. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso se llama así el podcast. Reimaginemos. Me encanta. Creo que hace mucha falta tener esas visiones de cómo sí, porque como decías, a ver, a lo mejor ahorita mucha gente ya mejor quiere dejar de escuchar el podcast, porque sí que es abrumador y te hace sentir acorralado. Y creo que es indispensable tener una visión, escuchar por ahí con la misma frecuencia y con el mismo altavoz que escuchamos las malas noticias, estas visiones, estas a lo mejor utopías, cómo sí, qué sí podemos hacer, cómo sí puede funcionar, estas alternativas, como tú le dices. Y me encanta que menciones el tema de capitalismo, porque nos ayudas a entender que el problema va mucho más allá, que como lo dices también en tu libro, el síntoma es el cambio climático, pero la enfermedad de raíz es a lo mejor nuestra forma de vivir, el capitalismo, o esta forma de hacer capitalismo, esta forma de organizarnos. Entonces me encantaría, Pablo, ir a esta parte súper emocionante. Y primero quisiera conocer cómo
imaginas tú una alternativa de futuro que sí funcionara de forma armónica? ¿Cómo sería? O sea, me encantaría que nos llevaras. O sea, te despiertas una mañana en ese mundo que ya de alguna forma logró superar el problema más grave que hemos tenido como humanidad en la historia. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo disfruta? ¿Cómo come? ¿Cómo es su ciudad? ¿Cómo te la imaginas? Y antes de que lo digas, perdón, o sea, hay muchas posibles visiones, muchas posibles alternativas, pero ¿cómo es la tuya? Yo creo que de entrada, me encanta el nombre de tu podcast, ¿no? O sea, Reimaginando el Futuro. Yo siempre digo que la crisis climática no solamente es una crisis de emisiones, es una crisis de imaginación. Es una crisis donde nos cuesta trabajo imaginarnos otra cosa. Esta frase que se repite mucho, ¿no? De que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Nunca nos imaginamos que lo íbamos a poner en práctica, ¿no? O sea, que literal ese iba a ser el plan, ¿no? Y yo creo que es bien importante atrevernos a imaginar y romper esa barrera de la imaginación y empezar a encontrar que las alternativas ya están entre nosotros, ¿no? O sea, las alternativas de un planeta en paz, un planeta vivible, un planeta que no lo cargamos al carajo, ¿no? Ya existen, y hay muchos ejemplos, ¿no? Entre nosotros. Y sobre todo están enfocados en sociedades que ponen primero el cuidado de la vida. El problema ahorita es que ponemos primero la economía, y ponemos primero el triunfo individual de la acumulación de capital por encima de la vida, ¿no? Y la consecuencia de esa decisión ha sido desastrosa, porque la hipótesis que nos vendieron desde el neoliberalismo y el capitalismo es que se iba a generar tanta riqueza que últimamente esto iba a desbordar y iba a resolver las necesidades físicas y personales de las personas, ¿no? O sea, ya está. ¿Por qué? Porque hay tanto recurso, hay tanta riqueza, que todo lo demás se arregla, ¿no? Porque ya está aquí. Y hemos visto que eso no ha ocurrido. O sea, la economía global ha crecido impresionantemente y la pobreza no ha disminuido, no se ha ido a ningún lado, ¿no? De hecho, tenemos cerca de 8 o 10 años donde el hambre en el mundo ha ido incrementando. Por primera vez ocurre esto en 30 años, ¿no? O sea, donde habíamos logrado ir batiendo, ¿no? El tema de la hambruna, pero de 10 años para acá hemos estado incrementando el hambre en el mundo, ¿no? De nuevo, mostrando cómo el modelo está funcionando perfecto, de hecho. ¿Por qué? Porque tienes ricos cada vez más ricos. El capitalismo es el juego de la acumulación de capital. Quien haya jugado Monopoly hasta sus últimas consecuencias, sabe que llega un punto donde el juego se vuelve ridículo, porque este cuate ya tiene todas las propiedades, yo nada más ya le debo lo que no puedo pagar, ya está muy aburrido, vamos a dormir, ¿no? Claro. O sea, es el final de todo juego de Monopoly. Bueno, más o menos volteadas de tablero y mentadas de madre. Pero al final de cuentas, así acaba un juego de Monopoly. El juego estaba diseñado para acabar así, para mostrar cómo el capitalismo, ¿no? O sea, en realidad hay un punto donde ya todo lo tiene un güey. Y así pasa aquí. Hay 8 personas que tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad de la población del mundo. Está mal, Claro. Funcionó perfecto el juego, pero está muy mal por lo que está provocando. Entonces, poner el cuidado por delante nos llama a cambiar completamente la escala de valores, ¿no? ¿Qué es poner el cuidado por delante? Lo que cuida en este mundo es lo que permite la vida. Y el planeta nos cuida, el planeta es este espacio perfecto que proveía agua, incluso en el desierto, que permitía la vida en los lugares más inhóspitos, que tenía lluvias perfectas que caían siempre en los mismos meses, sí, con de repente alteraciones que provocaban sequías, que obviamente se registraban, pero que nos hacían darnos cuenta de que lo normal era muy apreciado, ¿no? Lo único que hace falta es ir a hablar con un viejo en el campo y te va a decir exactamente cuándo llovía, qué pasaba, cómo podían medir los temporales, si venía bueno, si venía malo, etcétera, ¿no? Eso es lo que hemos ido perdiendo. Le hemos ido quitando o perdiendo la capacidad de cuidar al propio planeta en el deterioro que le hemos provocado. Entonces, uno es restablecer en las posibilidades que nos permite también la crisis climática, porque hay cosas que ya se perdieron, ¿no? Pero hay unas posibilidades que todavía podríamos recuperar, que el planeta conserve esa posibilidad de seguir cuidando. 2, cambiar a lógicas de cuidados, a estructuras sociales de cuidados. ¿Qué son esas? Pues donde lo primero es cómo vamos a tejer, por ejemplo, nuestras ciudades de manera que no sean estos lugares inhóspitos donde las infancias no tienen lugar, donde los adultos mayores no pueden salir, sino lugares en los que se puede convivir. Y eso va a ir de la mano con
de crecer también el tamaño de nuestras ciudades o de crecer las necesidades dentro de las ciudades. No voy a tener que trasladarme probablemente 35 kilómetros para llegar a mi puesto de trabajo, sino que iremos generando comunidades más pequeñas. Esas lógicas son las que tenemos que ir descubriendo. Y claro que se podría pensar, nah, pues eso no se va a lograr nunca, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a lograr tener eso? Sin embargo, lo logramos durante la pandemia. Claro. O sea, la pandemia para mí, y con esto me voy a ver en la necesidad de que cerrar, pero en la pandemia para mí está una lección de esperanza muy fuerte. Fue algo muy duro, la pandemia, porque nos encerramos, porque perdimos gente, porque hay muchos momentos que se nos privamos de ellos, pero también mostró que tenemos la capacidad como seres humanos de asumir acciones importantes de gran costo para nuestra sociedad y para nuestras economías con tal de salvar vidas. En donde hubo una respuesta de cuidados en la pandemia, se salvaron muchas vidas. En donde se priorizó a la empresa, a la industria, a la acumulación del capital, al negocio de las farmacéuticas, hubieron pérdidas humanas, ¿no? Es súper claro. Pero si alguien te hubiera dicho en diciembre de 2019, María, ¿qué crees? Los aviones se van a quedar parados 8 meses, no va a haber industria de la aviación. De hecho, los niños van a ir a clases 3 años o 2 años y medio en línea. Tu trabajo va a ser ahora todo virtual. Vas a estar haciendo un podcast digitalmente porque ya todo el mundo va a haber normalizado el teletrabajo a tal punto que tú vas a poder lanzar. No lo creerías. Estábamos muy lejos, y es bien importante darnos cuenta de eso. Estábamos muy lejos en 2019 de la vida como hoy la conocemos. Muchas de las cosas que teníamos ya volvieron, otras no van a volver nunca, ¿no? Pero es bien importante darnos cuenta de la capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos, porque en esa capacidad está nuestra respuesta y está nuestra posibilidad de hacer cambios drásticos que salvan vidas, que reducen emisiones, que recuperan espacios para la naturaleza, como pasó durante la pandemia, que de acuerdo, era nada más una muestra de la posibilidad que había de la naturaleza de regresar a espacios si no se le perturbaba. Pero es súper importante, ¿no? Porque ahí, en esos destellos que fueron simbólicos, si quieres, en la pandemia, está la esperanza de imaginarnos que lo que estamos pugnando, lo que estamos luchando, lo que estamos discutiendo en este podcast y en otros tantos espacios, es posible. Y si es posible, lo debemos exigir, ¿no? Y lo debemos hacer realidad, y lo debemos arrancar en todos los lugares, en todos los espacios en los que esto sea posible. Y es una tarea colectiva, ¿no? Con eso voy a terminar también. No es algo que se hace desde la individualidad y desde ya me puse las pilas y decidí yo reciclar y me voy a mover en bici y voy a ser vegano. Háganlo, todo eso háganlo, buenísimo, está excelente, está chingón. Pero no se gana así la batalla. Esto es un asunto que tenemos que colectivizar, que tenemos que organizarnos, que tenemos que entender que quienes están provocando esta crisis, que son las industrias fósiles, las petroleras, que son las industrias de plásticos, que son las industrias de la agroindustria, son estos modelos del capital, están bien organizados, están bien articulados y tienen sus cámaras de negocio y tienen sus congresos y tienen un fin, que es más riqueza y más dinero y a ver quién junta más dinero en este juegote de niños mimados, ¿no? Que son los capitalistas atascados, ¿no? Que no saben ni para qué lo quieren, no se lo pueden ni gastar, pero quieren más, ¿no? Claro, sí. Tenemos que colectivizarnos también desde ahí, ¿no? Si no, nos van a ganar. Me encanta, Pablo. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que resumiste muy bien este problema que es tan grande. Lo pudiste explicar de forma simple. Creo que esta explicación, al menos a mí, me deja con esperanza de que haya gente imaginando, reimaginando. Y pues muchas, muchas gracias por tu tiempo. Me quedo con mucha curiosidad, me quedo con muchas ganas de preguntarte muchas cosas, pero ojalá algún día, en otra ocasión, será porque sé que tienes que irte. Muchas, muchas gracias y esto fue Reimaginando la Vida. Gracias, María, también a ti.